piruvato como dador de energía en los procesos y libera 14.8 en vez de ATP que libera 7.3. ¿Qué le ocurre? Porque es más difícil de romper. Más fácil. Es más difícil de romper, solo. el ATP es mucho más Muy rápido de inestable. adquirir. Exacto, es por, más o menos por ahí ibas, es por la inestabilidad. No puede ser que cuando lo necesitemos lo llevemos al lugar donde lo necesitamos, ya se haya escindido. Entonces, no puede ser la molécula que dona energía, no puede ser ni muy inestable, pero tampoco muy estable. Por eso el ADP no nos sirve, porque es muy estable, entonces romperlo se dificulta. Entonces, el ATP es la molécula que está a la mitad. Y esa, ¿sí? Es ni muy, ni tan. Ok, entonces, hay una, esto es lo que les decía de que el ATP está a la mitad, ¿sí? Ahora, el ATP podemos obtenerlo de dos formas. Hay dos mecanismos. Un mecanismo se llama fosforilación a nivel de sustrato, o sea, que una molécula le done al ADP su fosfato de alta energía y lo convierta entonces en ATP. Este es un ejemplo. El fosfonol piruvato puede donarle al ADP su fosfato, esto lo canaliza pues una enzima que se llama piruvato quinasa, que luego se habla de ella, y se forma entonces ATP y piruvato. O, bueno, esa sería una forma de producir ATP en fosforilación a nivel de sustrato. El ATP le puede donar su fosfato entonces a cualquier metabolismo, por ejemplo el caso del ATP en la glucosa, para formar glucosa 6-fosfato. Entonces hay dos mecanismos de producción de ATP: fosforilación a nivel de sustrato, que es el que les estoy diciendo, y el otro mecanismo que es el que se va a ver cuando hablemos de mitocondria, que es la fosforilación oxidativa, ¿sí? Donde una enzima utiliza una fuerza protomotriz para sintetizar ATP, pero eso lo vamos a ver luego en detalle, ¿sí? Entonces, el ATP, eso es muy importante, está continuamente produciéndose y consumiéndose. Entonces, la formación de ATP, lo que les vengo diciendo, puede ser a nivel de sustrato, ¿sí? Y puede ser fosforilación oxidativa, transferencia de electrones al oxígeno acoplado a la biosíntesis de ATP, que ese es el proceso que vamos a ver luego, ¿sí? Y donde consumimos ATP, se consume en reacciones catabólicas y anabólicas, en transporte activo, en contracción muscular, transporte a través de membranas, ¿sí? Síntesis de neurotransmisores. Bueno, hay una gran cantidad de procesos donde gastamos ese ATP. De hecho, si ustedes sacan una célula y le miden la cantidad de ATP que tiene libre, es muy poquita, porque el ATP se mantiene gastando constantemente, ¿sí? La célula no almacena mucho ATP. Ok. Profe, en la anterior, ¿qué son los numeritos? Transporte activo 5, contracción muscular 6. Que los, pues son acá, ¿no? Transporte activo, ¿sí? La contracción muscular, son los procesos representados en la célula. Ok, fundamental entonces en el metabolismo, ¿no? Las reacciones de óxido-reducción. Entonces vamos a retomar algunos conceptos que ustedes ya las tienen claras, ¿no? Entonces, una reacción de óxido-reducción son reacciones de transferencia de electrones, donde una sustancia dona electrones y otra sustancia gana esos electrones. ¿Listo? Y en el proceso, pues entonces se está interconvirtiendo en energía, ¿sí? Entonces, la fuente de electrones en el catabolismo, ¿sí? Son las moléculas reducidas, como por ejemplo la glucosa, los ácidos grasos, ¿sí? Esos son los que traen esos electrones y se los van a donar ¿a qué? A agentes oxidantes, ¿sí? Entonces, en la reacción de oxidación, los electrones pasan de distintos intermediarios metabólicos a transportadores electrónicos con la consiguiente liberación de energía. ¿Quiénes van a ser esos agentes oxidantes? Pues el principal agente oxidante, y que de hecho no lo utilizamos en las reacciones, se llama oxígeno, porque el agente oxidante quiere decir la sustancia que le gustan los electrones, ¿sí? Después del oxígeno, del flúor, el oxígeno es el segundo elemento que le gustan más los electrones, pero le gustan demasiado. Entonces el oxígeno por esa razón es un veneno,
El oxígeno, no crean que es así como muy beneficioso, yo creo que ya los había dicho, el oxígeno es un veneno. ¿Y es por qué? Porque le gustan mucho los electrones. De hecho, la célula no es boba y lo utiliza solamente en una reacción por allá final en la cadena de transporte de electrones. Pero normalmente utiliza agentes oxidantes más leves, o sea que no le gusten tanto los electrones, como son las coenzimas oxidantes como el NAD y el NADP. ¿Sí? Al final, cuando ya se hace todo el metabolismo en esa casa de cambio que les digo que hay la transferencia de electrones entre los complejos, si alguien se tiene que quedar con los electrones, por lo que les digo que son muy peligrosos, entonces ahí sí utilizamos el oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno entonces recibe un par de electrones. Siempre que se mueve un electrón en la célula también se mueve un protón. Entonces si un átomo de oxígeno recibe 2 electrones, también va a recibir 2 protones, o sea que realmente está recibiendo ¿qué? 2 átomos de hidrógeno. Y oxígeno y 2 hidrógenos es agua. Entonces por eso, producto final del metabolismo, la formación de agua. ¿Ok? Entonces, oxidación, pues pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ya hemos hablado, es que está ahí escrito. ¿Sí? Es lo que ya hemos hablado de que en una típica reacción de óxido-reducción vamos a tener el agente reductor, que es quien dona los electrones, el agente oxidante, que es quien recibe los electrones. Se da la reacción, entonces como producto tenemos que el agente reductor terminó oxidado y que el agente oxidante terminó reducido. ¿Ok? Una reacción de óxido-reducción también la podemos mirar con la ganancia o pérdida de oxígenos o de hidrógeno. Entonces, cuando hay oxidación hay pérdida de átomos de hidrógeno, o cuando hay reducción hay ganancia de átomos de hidrógeno, o al contrario, ¿sí? Con el oxígeno. Cuando hay una oxidación hay ganancia de oxígeno y cuando hay una reducción hay pérdida de oxígeno. Esa es otra forma de verlo, pero realmente en esencia que es una reacción de oxido-reducción, transferencia de electrones. ¿Okay? Entonces, los electrones también se pueden transferir en forma de ionhidruro. ¿Qué es un ionhidruro? Es un hidrógeno con 2 protones y una carga negativa, con 2 electrones y una carga negativa, o sea, un protón, un electrón y un electrón libre. Eso es lo mismo que decir que hay un par de electrones en transferencia. ¿Ok? Bueno. Un electrón transferido entonces es un equivalente de reducción. Entonces, si miramos en el carbono puede tener diferentes estados de oxidación, reducción. Entonces, el más reducido serían, por ejemplo, los alcanos, ¿sí? Donde está totalmente reducido. Entre más reducida una molécula, mayor energía contiene. O sea que mayor energía libera, ¿sí? Entonces, este libera mucho más energía que un alcohol donde ya está algo oxidado, pero sigue siendo una buena fuente energética, ¿sí? En el caso ya de un aldehído, pues está más oxidado, disminuye la cantidad de energía liberada, ¿sí? Pero sigue siendo una buena fuente energética. Ya en los ácidos disminuye un poco y definitivamente la forma más oxidada del carbono es el CO2, el cual energéticamente no produce nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está totalmente oxidado, ¿ok? Bueno, algunas de otra cosa importante que vamos a estar viendo son algunas coenzimas que participan en esas reacciones de óxido-reducción, o sea que reciben electrones cuando están oxidadas y donan esos y cuando reciben esos electrones quedan reducidos. ¿Cuáles son las principales? El NAD, que quiere decir nitroquinamida, adenina, dinucleótido, ¿sí? Y el NADP, que es lo mismo pero fosforilato, ¿sí? Esas son 2 agentes oxidantes muy importantes. También el FAD y el, que quiere decir flavin, adenina, dinucleótido, y el FMN, que es flavin, mononucleótido, ¿sí? Esos son los principales agentes oxidantes, o sea, aceptores de electrones. Comprenderán ustedes que cuando aceptan los electrones, entonces se terminan reduciendo. Entonces, NAD el oxidado, NADH el reducido. FAD
FADH2.